Muy buenos días, mi nombre es Héctor Rafael Plata López, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy les vengo a hablar sobre la actividad número 4 de estadística descriptiva, medidas de dispersión. El primer punto que vamos a verificar es el cálculo de la oscilación, el rango o cálculo de oscilación, lo cual aquí tenemos la tabla de edad. Aquí vemos la ubicación del rango u oscilación, que es de 27. El rango de oscilación, su fórmula es igual el máximo de datos menos el mínimo de datos. Aquí los datos se llaman edad. La diferencia entre la edad máxima de 45 y la edad mínima de 18 es de 27 años, indicando la amplitud total de las edades. Lo mismo es para estatura y peso. Aquí tenemos una tabla comparativa de la media promedio, mediana, que es el valor central, la moda, que es el valor más frecuente, el rango, que es la amplitud total, que es lo que estábamos verificando, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En nuestro segundo punto, vamos a ver lo que es la explicación de la desviación estándar y el MAT. La desviación estándar, su fórmula es igual después.p y los datos. O sea, para mí sería edad, lo cual ya tengo el cuadro configurado. El MAT es el promedio de la desviación absoluta, que la tengo en la hoja número 1, que sería DR, desde D3 hasta D92. Seleccionamos todos los datos, lo cual nos da en el MAT un valor de 7.731 en las medidas de dispersión, pero en las medidas de dispersión agrupadas nos da 7.66681. La desviación estándar, las edades de los individuos se desvían en promedio cerca de 8,68 años de la media, que es 30,41. Este valor es realmente alto en comparación con la media. El MAT, en promedio, cada dato se aleja 7.71 años de la media. Eso es equivalente para todos, por lo menos en estatura tenemos una desviación estándar de 9,22 y el MAT en 6,4829. Nos quiere decir la estatura de los individuos se desvían en promedio cerca de 9,23 centímetros de la media, que es 166,5 centímetros. Y el MAT es en promedio, cada dato se aleja 8,50 centímetros de la media. Acá viendo, tenemos un cuadro, un resumen comparativo de las variables y una conclusión clave de la comparación. La centralidad, las medias y medianas están bastante alineadas para las tres variables, lo que sugiere que la distribución de los datos es razonablemente simétrica en todos los casos. Esto se confirma con los valores de asimetría que están cerca de cero. Forma la distribución. Las tres distribuciones son platicúrticas con kurtosis negativa, lo que significa que tienen un pico más plano y colas menos marcadas que una distribución normal ideal. Dispersión. Las medidas más reveladoras
es el coeficiente de variación, que nos permite comparar la dispersión en la relación con la media. En resumen, mientras que la estatura del grupo es bastante uniforme, la edad y el peso muestra una diversidad considerable. La importancia de la desviación media y desviación estándar. Es fundamental calcular la desviación media y la desviación estándar al analizar datos biométricos como edad, estatura y peso, porque proporcionan una medida objetiva y cuantificable de la dispersión o heterogeneidad de los datos. La primera es evaluando la confiabilidad del promedio. La media o promedio es simplemente un punto de referencia. La desviación estándar nos muestra cuán agrupados o dispersos están los datos en relación a este punto. Si el peso promedio es de 66.61 kilogramos con una desviación estándar de aproximadamente 1,89 kilos, podemos concluir que los pesos en las muestras son bastante diversos. Este alto nivel de dispersión, que se traduce en un 17.85% de coeficiente de variación, nos indica que aunque el promedio sea 66.61 kilos, el grupo es muy heterogéneo, lo que hace que ese promedio no sea tan representativo como podría ser en el caso de la estatura. Permiten comparar la variabilidad relativa. Al calcular el coeficiente de variación, puedes comparar la dispersión de variables que tienen diferentes unidades. Por ejemplo, si la estatura tiene un coeficiente de variación aproximadamente de 5,5% y el peso tiene un coeficiente de variación de alrededor de 17,85%, podemos concluir que el peso es mucho más variable en el grupo, analizando que la estatura. Esta es una conclusión muy valiosa que no podríamos obtener solo comparando las medidas. Base para el diagnóstico y la clasificación. En el ámbito de la salud, la desviación estándar juega un papel fundamental al ayudarnos a definir qué se considera normal y a clasificar a las personas. En lo que respecta al peso y al índice de masa corporal, IMC, los médicos utilizan la desviación estándar para detectar bajo peso o sobrepeso. Los datos que se sitúan de uno o dos desviaciones estándar por debajo o por encima de la media de referencia suelen señalar un posible riesgo. Supervisar el crecimiento. En pediatría, las curvas de crecimiento percentiles se elaboran directamente a partir de las desviaciones estándar de la población de referencia, lo que facilita la evaluación del desarrollo típico de un niño. En resumen, la desviación estándar convierte datos crudos en información útil sobre la variabilidad y la posición de cada dato dentro del conjunto. En la actividad, en la tercera parte de la actividad, y ya para finalizar, vamos a hablar sobre los coeficientes de variación de los datos. En la tabla de edad tenemos un coeficiente de variación de 0,2853 y en sus datos agrupados es de 0,2, 0,2831. ¿De dónde sale el coeficiente de variación? Estamos hablando de la desviación estándar entre la media. Y en los datos agrupados vemos que es la desviación estándar de los datos agrupados entre la media de los datos agrupados.
El coeficiente de variación indica que la dispersión de los datos representa un 28,53% de la media. Al ser inferior al 50%, se considera una dispersión moderada, lo que sugiere que la media es una medida representativa de los datos. Así lo realizamos para la tabla de estatura y la tabla de peso. Aquí tenemos una interpretación del resultado clave, tendencia central y forma de los datos, edad y estatura. Las medias y medianas están bastante alineadas y los coeficientes de asimetría son bajos y positivos, lo que indica una asimetría a la derecha, sugiriendo que las distribuciones son casi simétricas. El peso representa una simetría casi perfecta, asimetría de menos 0,076 con una media de 66,53 kilos. La curtosis tras la variable, la curtosis, las tres variables muestran una curtosis negativa, platicúrtica, lo que implica que sus distribuciones son más planas que una distribución normal. Es decir, los datos están menos concentrados tanto en los extremos como en el centro. Comparación de variabilidad. El coeficiente de variación es la medida clave para la comprensión, ya que permite ver la dispersión relativa de variables con diferentes unidades. Aquí tenemos el ejemplo con los datos y la conclusión del análisis resulta ser la variable más diversa, heterogénea, entre el grupo de personas que hemos analizado. En cambio, la estatura se muestra como la más estable y uniforme, homogénea, ya que la mayoría de los datos se agrupan bastante cerca de su media. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo un feliz día. Muchas gracias.